Hola, buen día. En esta ocasión nos acompaña una joven y muy activa empresaria del sector salud, que miren que no hay muchas. Ella es Juana Ramírez, es directora de Soluciones Hospitalarias SOIN, una empresa exitosa e innovadora dentro de este sector. Y ella como cabeza de SOIN está llena de energía y siempre con nuevos proyectos, siempre aportando y jalando la conversación hacia el grave problema que representa el cáncer en México. Gracias, Juana, por esta entrevista, por acompañarnos aquí en Plenilunio. Gracias a ti, Maribel, y gracias por hablar de salud y hablar de cáncer. Dime, por favor, Juana, ¿cómo estás percibiendo lo que están viviendo los pacientes con cáncer en este escenario de pandemia? ¿Qué retos y qué se tendrá que hacer en este contexto? Porque pues es una grave preocupación. Todos los pacientes que no tienen COVID en general, finalmente les hemos perdido el foco por la pandemia, pero realmente hay tanta necesidad de ampliarle la cobertura de muchas cosas que no tenemos bien claras. ¿Dónde están las prioridades en principio? Compártenos qué ves tú, por favor, Juana. Mira, antes de la pandemia ya teníamos una realidad difícil. Ya teníamos falta de medicinas que nos ha acompañado durante los últimos 18 meses en los tratamientos de los pacientes en prácticamente todas las entidades del país. Ya teníamos sobresaturación de servicios, lo que hace que el diagnóstico oportuno, la cirugía, se tenga que posponer. Entonces ya estábamos en ese contexto, ya estábamos en el contexto en el que los oncólogos pediatras son insuficientes para las necesidades de todo el país, ya estábamos en el contexto de la falta de profesionales en la oncología en ciertas entidades del país. Entonces ya estábamos en una situación crítica y con la pandemia se vinieron a complicar todas estas situaciones, entre otras, ¿por qué? Porque mientras para una persona sin cáncer o sin esclerosis o sin estas enfermedades crónico-degenerativas complejas, la mortalidad por COVID oscila entre el 3 y el casi 12% para el caso de México, que parece que es más alta. Para un paciente con cáncer, la mortalidad por COVID se puede elevar hasta en un 75%. Entonces, esto hace que los pacientes oncológicos tengan que aislarse de una forma más rigurosa. Ellos no pueden salir. Y recordemos que son personas como tú o como yo, y entonces los que estaban trabajando, pues obligadamente, de verdad salir de su casa es arriesgar su vida. Y por tanto, el aislamiento en muchos casos, sin una fuente de ingresos, complica cosas tan básicas como la alimentación, el sustento, y adicionalmente muchos de ellos recibieron notificaciones de las entidades para decirles no vengas por tu tratamiento porque no hay, o porque este hospital fue nombrado como un hospital COVID, entonces no es seguro para ti venir en este momento. Y entonces el paciente se debate entre el miedo de salir, entre el miedo de ir al hospital y el miedo de saber que su enfermedad progresa mientras su tratamiento ha sido interrumpido. En otros casos, y tú lo sabes, los pacientes ya han tenido que recurrir a acciones legales para que las medicinas sean garantizadas, especialmente en el caso y para que puedan tener tratamiento a pesar de la pandemia. De oncólogos en instituciones públicas a quienes les han dicho el próximo mes no hay quimioterapias. Simple, ya no. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Es una situación bien triste, muy compleja, e incluso en el sector privado también hemos visto cómo los pacientes posponen sus tratamientos por miedo a la exposición a COVID. Hemos visto cómo personas con sospecha de cáncer, es decir, la paciente que tenía prevista una biopsia porque tiene una bolita, el paciente que tenía previsto una cirugía porque tiene una obstrucción intestinal, etc. Estos pacientes, al posponer sus procedimientos diagnósticos, también están posiblemente complicando la atención en cáncer. Y recuerda que para un paciente que es diagnosticado tardíamente, las posibilidades de recuperación o de cura se hacen muy pequeñas, mientras que cuando lo hacemos en etapas tempranas, las posibilidades se amplían. Exactamente.
Suena terrible esa realidad que están viviendo los pacientes y lo más triste y frustrante sobre todo es la falta de recursos, que todo esto sea por insuficiencia presupuestal, porque no se están canalizando los presupuestos, los recursos a las instituciones que les toca cubrir estos costos, que tienen el compromiso, que tienen la obligación de estar apoyando a estos pacientes. Y ahí pasamos al tema del INSABI, que aún no tiene reglas claras sobre cómo va a operar en vez del Seguro Popular. En este contexto que están detectando los directivos de los hospitales, ¿tú qué ves? Porque de alguna manera están atados de manos, pero quizá se pudiera encontrar otras puertas para jalar recursos. ¿Qué vislumbras? ¿Qué podemos hacer como sistema? Honestamente, creo que los profesionales de salud en los hospitales públicos están haciendo todo lo que pueden, Maribel, todo lo que pueden. A nivel administrativo, por supuesto, pero también a nivel asistencial, lo que pueden. O sea, hoy más que nunca las instituciones de la sociedad civil, las fundaciones, todos estamos tratando de acompañar y acomodar con recursos, pero evidentemente el problema es mucho más grande, la necesidad es mucho más grande. Seguimos teniendo subregistro de cáncer y sin embargo los datos dicen que tenemos casi 200,000 casos anuales, los datos oficiales, casi 200,000 casos anuales que son ¿de todo tipo de cáncer? De todo tipo de cáncer. Y de esos también tenemos un registro de al menos 80,000 muertes por año a causa del cáncer. Entonces, por supuesto que hoy a todos nos agobia COVID, claro que sí, claro que es una pandemia, claro que pone en jaque el sistema de salud, pero los pacientes con cáncer siguen ahí y no podemos condenarlos a la muerte. Necesitamos entregarles una opción para atenderse. De esos 200,000 pacientes que padecen cáncer en México, Juana, que tú mencionas, ¿serían los cubiertos por el sector público o son todos los pacientes oncológicos del país? Pues recuerda que de esos 200,000 pacientes, el 92% está en el sector público, porque tan solo entre el 6.8 y el 8% de la población tiene acceso a un sistema privado de seguridad. Entonces, en realidad, más del 90% de la población debe atenderse en las instituciones públicas. Decías, es que se cortan las terapias e incluso el diagnóstico que se está deteniendo es una situación gravísima porque eso implicará que muchos casos de cáncer están avanzando sin siquiera iniciar tratamiento porque no han sido diagnosticados. Y así como vamos, ¿qué podemos esperar el año que entra? La cosa verdaderamente se va a agravar. Exacto, si ya desde antes de la pandemia el 70% de los casos de cáncer en el país se diagnosticaban en etapas avanzadas, imagínate lo que va a pasar durante y post pandemia, que vamos a tener pacientes con etapas mucho más avanzadas de la enfermedad, en donde las posibilidades de tratamiento y cura se disminuyen y también el costo de los tratamientos aumenta. Entonces es una medida inadecuada por donde la mires, porque genera también demanda adicional de recursos para atender casos oncológicos que podrían haberse atendido en etapas tempranas. En el caso de Soin, la empresa que diriges, Juana, ustedes, entiendo, se dedican a atender pacientes ya muy graves o en fase terminal. La parte de cobertura de ustedes también ha bajado. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo la están haciendo? Compártenos algo de eso. Mira, en realidad Soin se dedica a acompañar pacientes en todas las etapas de la enfermedad y fíjate que al revés de lo que pasa en el sector público, en el sector privado el diagnóstico en etapas tempranas es ya mayor al diagnóstico en etapas avanzadas. Más del 50% de los casos que se diagnostican en el sector privado corresponden a etapas tempranas. Y esto solo nos demuestra algo, que el mejor acceso a servicios de salud genera mejor diagnóstico en etapas más tempranas de la enfermedad, que es una buena idea para todos, para el paciente, para los médicos, pero también para los sistemas de salud. Entonces, en realidad nosotros acompañamos en todas las etapas, mayoritariamente pacientes en el sector privado, que es donde tenemos mayores alianzas, pero también en convenio con la industria farmacéutica y sus programas de pacientes. Hoy tenemos un muy buen número de pacientes, casi el 40% de los pacientes que hoy atendemos son pacientes a los que apoyamos en el sector público
y que los costos de este acompañamiento, de esta asesoría, vienen siendo cubiertos a través de los programas de pacientes de la industria farmacéutica. ¿Son coberturas que están cubiertas por el sector privado, pero se dan a pacientes del sector público? Así es, tenemos muchos pacientes que, sin importar cuál sea la institución pública a la que estén afiliados, dependiendo del perfil de la enfermedad, del tratamiento al que están siendo, que el tratamiento con el que los están atendiendo, pueden hacer parte de estos programas. Y bueno, y el que no está en ningún programa, pues lo atendemos a través de la fundación para que de todas maneras reciba asesoría, atención psicológica, atención nutricional, entre otros programas que tenemos. Es cierto, es muy bella la labor que hacen en Fundación Guerreros enfocada a apoyar pacientes con cáncer. Y ustedes que están cerca de los pacientes precisamente, detectan estrés, tensión, por supuesto, entre los pacientes oncológicos. Dinos, compártenos cómo están viviendo estos pacientes la etapa de pandemia que se nos ha alargado tanto. Mira, hay tantas necesidades en los pacientes con recursos más limitados. La necesidad empieza por la despensa básica. La necesidad empieza porque disminuyeron sus posibilidades de ingresos o del paciente o de sus familiares. Recuerda que todavía muchos familiares de pacientes con cáncer pierden sus trabajos porque tienen que estar pidiendo permisos para acompañar a sus familiares. Y entonces, como ellos no son la persona incapacitada, fácilmente pierden su trabajo. Entonces, hoy tienen un problema de ingresos que se traduce en una alimentación inadecuada. Entonces, el apoyo de despensas, el apoyo económico sigue siendo importante. También son pacientes muy asustados, ¿no? O sea, ¿qué me va a matar primero? Si COVID o cáncer. Y entonces, en el punto de vista emocional, hay mucho que trabajar con ellos y con sus familiares en ese sentido. Mucho de información, es increíble, pero estamos todos expuestos a la infodemia, pero también en algún sentido a la negación, a esto no me va a pasar, y a la desinformación. Entonces hay un montón de ideas y de mitos alrededor de COVID todavía, que es increíble escuchar a la población sobre por qué no usar un tapabocas cuando ya estamos cansados y está cansada la comunidad científica de decir que sí, que por favor lo usemos y que lo usemos todos, ¿no? Cosas como eso, o sea, todavía la información es importante, entonces permanentemente estamos haciendo chequeo de probabilidad de síntomas, reforzando la información sobre prevención. También estamos viendo la necesidad de comunicación. Justo en la fundación, entre otros programas que abrimos con la pandemia, abrimos uno de donación de equipos de cómputo. Entonces he estado hablando con empresarios que de repente tienen equipos que ya no cumplen con las capacidades técnicas para sus negocios, pero que son perfectos para el uso en el hogar, para generar conectividad. Y entonces hemos estado rearmando estos equipos, formateándolos correctamente para donarlos a los pacientes. Y es sorprendente como para muchas familias es la primera computadora que tienen en sus hogares. Y hoy, en medio de la pandemia, cuando sin internet no nos imaginamos el home office, la comunicación, imagínate que para muchas de esas familias es una noticia, una computadora es una noticia, internet, y ello también hace que se acorte un poquito la brecha de diferencia y de oportunidades. Entonces, híjole, te podría citar tantos y tantos necesidades. Los medicamentos que están escasos, incluso en el sector privado y derivados de cosas que tú conoces mejor. Y entonces también eso para los pacientes, te digo, incluso en el sector privado ha sido un gran problema. Y luego la escasez de medicinas, incluso de base de las quimioterapias, y sin las cuales es imposible a los pacientes en sus esquemas de acuerdo a lo que haya definido el médico tratante. Oye,
Desafortunadamente todo esto está elevando el gasto catastrófico que representa el cáncer y a su vez el gasto de bolsillo, que es lo que las familias desembolsan para sus gastos de salud. ¿Cómo ubicas que pudiera haber un esfuerzo más organizado en el sector privado, dado que ya no se ve por dónde pueda mejorar la cosa en el sistema público realmente, pero vislumbrar otras estrategias o algo? ¿Qué sugerirías como esfuerzos más eficientes del lado privado, por ejemplo? Uno, creo que todos como sociedad tenemos que ocuparnos más del tema de la salud. Una buena herencia de la pandemia es que al fin todos entendimos que no hay nada más importante, absolutamente nada más importante que la salud. Y entonces tendría que dejarnos a todos la lección de tener una preocupación y una atención permanente en la salud. No solamente en los indicadores de COVID o de decesos o de número de ventiladores, sino en general del sistema de salud. Tenemos que convertirnos todos como sociedad en guardianes del sistema de salud y exigir y pedir y supervisar que las cosas estén pasando. Entonces creo que la primera obligación, por supuesto, Maribel, es nuestra. La segunda es esto, es hablar de cáncer. O sea, no dejarlo para después, ¿no? Cuando esto pase, ¿qué es lo que tenía que pasar? Lo que tenía que pasar ya pasó y ya nos invadió y ya nos ocupó y ya transformó nuestra vida. Pero en medio de eso todavía tenemos pacientes con cáncer y con otras enfermedades crónico-degenerativas complejas para quienes es imposible tener gasto de bolsillo para cubrir sus tratamientos. O sea, para los problemas normales, para las enfermedades tradicionales, pues sí, ya todos lo sabemos y por eso el gasto de bolsillo en este país es tan grande. Porque ante una diarrea, ante la fiebre, ante ciertos síntomas, pues acudimos a un médico particular y vamos a comprar nuestras medicinas en la farmacia de acuerdo. Pero el asunto con los pacientes que tienen enfermedades complejas como cáncer, como esclerosis múltiple, como artritis reumatoide, es que no hay manera de que los mexicanos puedan pagar esos tratamientos de su bolsillo porque son muy costosos. Entonces, aquí también un llamado, una petición a sensibilizarse, que hay una conversación económica, regulatoria, etcétera, pero que no se nos olvide que en medio hay seres humanos, personas de carne y hueso, que viven con un diagnóstico de cáncer y para quienes los tiempos de respuesta están siendo demasiado largos y arriesgan su vida. La posibilidad de seguir viviendo es así de dramático de lo que tenemos que platicar. Por eso también hablar de cáncer en este momento, no dejarlo para después, es absolutamente prioritario. Y la cuarta cosa, Maribel, que yo creo que lo han demostrado algunos esfuerzos actuales en atención de COVID, es que la integración público-privada es una buena idea, que trabajar en equipo, cada uno con sus herramientas, cada uno con sus fortalezas, solamente fortalece la atención del sistema de salud, no lo debilita. Nunca trabajar en equipo debilitó a nadie. Entonces, aprovechar la infraestructura instalada en todos los estados, porque en casi todos los estados hay infraestructura privada también, insistir en la necesidad de trabajar en equipo, como se está haciendo en algunas experiencias actualmente. Creo que este es un camino que también hay que fortalecer. Y yo te diría uno quinto que no puedo dejar de decir siempre, y es que no se les olvide, no importa de qué estén platicando, quiénes estén platicando, cualquier actor del sector salud debería de verdad, genuinamente, poner al paciente en el centro. Recordar que esa medicina, ese tratamiento, ese quirófano, ese respirador es para un ser humano, para una persona, para un mexicano. Déjenme decirles que a Juana Ramírez nada la detiene. En plena pandemia está lanzando un cortometraje, recién lo lanzó, lo presentó en un autocinema bajo la lluvia, ahí pudimos estar, lo presentó con mucho éxito, fue mucha gente, tuviste quórum total, Juana. Compártenos sobre este cortometraje que con Soin acabas de lanzar, donde entrevistan a médicos oncólogos mexicanos. Médicos Mexicanos en Línea de Batalla es un cortometraje dirigido por la periodista Carla Sánchez y en el que la idea fue darle voz a los médicos, que levanten la voz, que hablen de todas las dificultades con las que antes y ahora tienen que atender a los pacientes. Ellos son los que jamás se rinden, los que no les importan los obstáculos, siempre están ahí de la mano de sus pacientes.
Así que 7 extraordinarios médicos mexicanos comparten su visión desde un sentido súper humano, súper honesto del ejercicio de la medicina y del ejercicio de la oncología en nuestro país, y creo que es un muy buen punto de partida para hablar de cáncer y para sensibilizarnos todos como sociedad de nuestra responsabilidad y de la responsabilidad de las instituciones. Juana, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu disposición, por acompañarnos en este espacio en Plenilunea, y pues sigamos sensibilizando en torno al grave problema del cáncer en México. Gracias, Juana. Maribel, muchas gracias a ti y insisto, los invito a todos a ver el corto Médicos Mexicanos en Línea de Batalla, una gran perspectiva sobre la oncología.